Aumenta 8.32 pesos el salario mínimo en el país. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó que a partir del 1 de diciembre el minisalario pasará de 80.04 a 88.36 pesos diarios, lo que representa un incremento del 10.4%. Condenan diversos sectores de la sociedad el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y uno de sus hijos ayer en Ciudad de La Paz. Aún no hay pistas de los presuntos homicidas. Revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en octubre pasado se registró un récord histórico de homicidios dolosos con 2.371 carpetas de investigación. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, soy Vianey Fernández y esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches y quédese con nosotros que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con un resumen informativo. Celebra el presidente Enrique Peña Nieto la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar el salario mínimo. Con este aumento en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. 60 organizaciones unidas en la acción ciudadana frente a la pobreza aseguraron que el incremento del salario mínimo debió de ser de 95.24 pesos para ubicarse por arriba de la canasta básica alimentaria. En San Lázaro, el grupo parlamentario del PRD calificó de indignante dicho aumento. Decreta un aumento absolutamente insuficiente y los patrones del país dicen es que debió haber sido de más. Verdaderamente indignante, ofensivo. Por eso debe desaparecer la CONASAMI y por eso debiera corregir. Yo exijo que la CONASAMI y el propio gobierno de la República corrijan esta decisión. Condena el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, ocurrido ayer en la ciudad de La Paz. Denunció que la indiferencia de las autoridades persiste ante agresiones de este tipo. Quiero elevar la condena y la exigencia, la condena por el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la exigencia para que se esclarezca y no quede en la impunidad. Investigadores del Colegio de México revelaron que bajo el conocimiento de los gobiernos estatal y federal, el penal de Piedras Negras en Coahuila funcionó como un búnker para el cártel de los Zetas. En el informe El Yugo Zeta, analistas afirmaron que el control de los Zetas en Coahuila era total y que el gobierno del estado fue omiso y algunos funcionarios cómplices. Propone el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aplicar el polígrafo a los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México. Rinden homenaje a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos con una exposición en la estación del Colegio Militar de la línea 2 del metro. Siempre estaremos orgullosos de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Marina Armada de México, de todos y cada uno de ustedes que una vez más dejaron constancia en los pasados acontecimientos
del 19 de septiembre. Y en la Asamblea Legislativa, el Pleno aprobó para el 2018 un presupuesto de 2.365 millones de pesos para el órgano legislativo local. Se enfrentan integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas a la policía cuando bloqueaban Eje Central y buscaban llegar al Zócalo capitalino. Reconoce la empresa de transporte privado Uber que fue víctima de un ciberataque en octubre de 2016, lo que ocasionó que 57 millones de cuentas de usuarios y conductores quedaran expuestas. En el último día de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los jefes negociadores se enfocaron en reducir las brechas existentes y encontrar soluciones. Como resultado, anunciaron avances en varios capítulos. Y celebran en Zimbabue la renuncia del presidente Robert Mugabe, de 93 años. Puso fin a 37 años al frente del país. Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Es octubre, el mes más violento del año, incluso más que en el 2016 y más que en 2011. Las autoridades justifican esa situación diciendo que se debe a la fragmentación de grupos criminales y el enfrentamiento entre estas agrupaciones. Los detalles con mi compañera Fátima Salvador. Durante el mes de octubre se iniciaron 2.371 carpetas de investigación por homicidio doloso. Esta cifra mensual es la más alta que se tenga registrada en el país, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Además, el número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es de 23.6%, mayor al registrado en el mismo periodo de 2016. Mientras que la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6% la registrada durante todo el 2016. La cifra de 2.238 asesinatos intencionales registrada en junio pasado era hasta ese momento el récord histórico. De continuar con el promedio mensual de 2.087 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertiría en el año más violento. Incluso podría superar la barrera de los 25.000 casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22.855 casos. Fue a mediados de 2016 cuando comenzó la espiral de violencia que no ha podido ser frenada, pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos. Sin embargo, el homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que se ha incrementado este año. Según datos del secretariado, el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9% en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado. El robo de vehículos sin violencia creció 7% al pasar de 96.704 a 103.521. En tanto, los secuestros en el fuero común subieron 4.8% en los primeros 10 meses de 2017. Hasta el momento, el gobierno federal ha señalado que el aumento de la violencia se debe a la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidades de las policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de gobierno. Sin embargo, tampoco han funcionado las estrategias emergentes como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país. En La Ciudad y el Mundo, Fátima Salvador.
Mientras tanto, el secretario de Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, aseguró que la violencia que se está viviendo en la entidad es producto de las luchas entre el crimen organizado y no pone en riesgo la gobernabilidad estatal. Y es que aseguró que en la entidad se tiene una gobernabilidad sana y fuerte. Sin embargo, el funcionario reconoció que las acciones que se emprenden por parte de los 3 órdenes de gobierno para combatir la delincuencia nunca van a ser suficientes. Es que precisamente esta entidad es una de los 5 estados con mayor número de homicidios dolosos. Tan solo en lo que va de enero a septiembre de este año se han registrado 536 homicidios. Bueno, el día de ayer le reportábamos precisamente sobre el asesinato del ombudsman estatal. Autoridades de los 3 niveles de gobierno han hecho caso omiso a los llamados a garantizar la seguridad a los defensores de derechos humanos, señaló el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez respecto a este asesinato. Elia Almanza nos tiene los detalles. Luego de condenar el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y de rendir un minuto de silencio en su memoria, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez advirtió que la indiferencia de las autoridades persiste ante casos de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. Quiero elevar la condena y la exigencia, la condena por el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la exigencia para que se esclarezca y no quede en la impunidad. Estamos atravesando un luto y por lo cual quiero pedirles que nos tomemos un minuto de silencio, no solamente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, sino por todos los defensores civiles que por defender la dignidad de los demás son privados de la vida. En el marco del relanzamiento de la campaña para que un día no tengamos que ser defensores de derechos humanos, el presidente de la CNDH aseguró que las tareas de los 3 niveles de gobierno han sido insuficientes y que las autoridades han sido también indiferentes a los llamados hechos por la propia CNDH para prevenir y sancionar agresiones, incumpliendo hasta con lo más mínimo. Por ejemplo, dijo, con la Recomendación General 25. Hay una hoja de ruta para las autoridades para la construcción de una política que evite estas agresiones, pero vean cómo está la indolencia. Hasta en lo más mínimo se nota esa indiferencia para atender lo que por obligación las autoridades tienen que cumplir. En el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, exigió que no se excluya la línea de investigación de que fue asesinado por la labor que realizaba. Dijo que la CNDH tenía indicios de algunas incomodidades hacia algunos defensores públicos, pero que nunca se imaginaron este nivel de agresión. Estamos a ese mensaje intimidatorio, ese mensaje que busca coartar la actividad de quienes se dedican y han hecho de su actividad, de su conducta, una actividad como es la defensa de la dignidad de las personas. Hoy se está lesionando, como cuando se agrede a un defensor de derechos civiles, se afecta la dignidad colectiva. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. El senador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que la estrategia de seguridad pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido un absoluto fracaso y advirtió que para 2018 la escalada de violencia podría aumentar y poner en riesgo las libertades políticas electorales. 2017, el año más violento, y entramos a un 2018, año electoral, en que esa condición de violencia puede aumentar y puede afectar las libertades políticas electorales en nuestro país. Hay el crimen organizado ya sin control, en una disputa por los territorios y en una creciente afirmación de que el cártel Jalisco Nueva Generación
habría sido el cártel consentido en este gobierno, como lo han sido en otros gobiernos, otros cárteles, ¿sí?, del crimen organizado. Así es que es verdaderamente preocupante, tiene que ver con asuntos de intimidación social, ¿sí?, lo de que esto ocurra, y desde luego hablamos de un Estado fallido. Cifras récords de homicidios dolosos en Baja California Sur, asesinatos de periodistas y ahora el asesinato del ombudsman estatal. Al regresar después de este corte estaremos hablando con el procurador de justicia del estado. ¿Qué está pasando en esta entidad? No se vaya.